tenemos las alteraciones del endotelio, las alteraciones del flujo sanguíneo y las alteraciones de coagulabilidad. No es necesario que estén que se produzcan estas tres alteraciones para que tengamos el fenómeno, para que se produzca el fenómeno. De las tres, la más importante es la alteración del endotelio. Entonces, la lesión endotelial es el factor más importante y capaz de por sí solo provocar el fenómeno de trombosis. Y es un fenómeno muy importante, sobre todo en la generación de trombos dentro del corazón y en sus arterias coronarias. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la alteración del endotelio, donde vemos esta fotografía es un corte histológico de una pared arterial, donde tiene su capa más externa la adventicia, la capa muscular media, y esta zona que debiera ser una línea de células acá está francamente engrosada, alcanzando casi el mismo grosor que el resto de la pared, y contiene estos cristales de colesterol, que son estos espacios en blanco. Hay zonas aquí de hemorragia y fibrina. Entonces esto es una placa ateromatosa y que está empezando a ser, es que está ulcerada en esta zona. Y ahí ya tiene hemorragia en ese aspecto. Entonces este es uno de los factores más importantes para desarrollar estos fenómenos de trombosis. Otro de los elementos que participan en esta triada es el flujo. El flujo sanguíneo normal es laminar, las plaquetas van circulando más adheridas hacia la periferia por ser las más livianas. Entonces, si hay algunas alteraciones en el flujo, por ejemplo, la presencia de varices o dilataciones, altera este flujo y hace que las plaquetas puedan tener mucho más tiempo de contacto entre la pared y su superficie, pudiendo provocarse algunas agregaciones plaquetarias. Y otros son los estados de coagulabilidad. Ya por todo es conocido que el reposo, el uso de anticoagulantes, la insuficiencia cardíaca, algunas patologías neoplásicas producen estados de hipercoagulabilidad. Y en algunos de estos estados ya esta carga es importante y ya ustedes tienen que haber visto en sala, en la práctica clínica, que ciertas patologías se les deja anticoagulantes en forma ya preventiva, ciertos pacientes que están en reposo por mucho tiempo, eh, algunos postoperados que son más largos, en forma preventiva se les aplican estos anticoagulantes para prevenir la formación de coágulos, sobre todo en extremidades inferiores. Lo otro que tenemos son las causas primarias, que son infrecuentes, que son pacientes que portan algunas patologías que tienen alteraciones en el fibrinógeno y en algunos componentes de la cascada de la coagulabilidad. Del punto de vista de la histología, los trombos tienen esta arquitectura donde va a haber zonas claras y zonas más oscuras. Las zonas claras, que son estas como más rosaditas, corresponden a la presencia de fibrina, y las zonas más rojas y más oscuras son los glóbulos rojos. Entonces esta es la arquitectura que tiene un trombo. Van alternando de distintos grosores, fibrina y glóbulos rojos. Los tipos de trombo pueden ser oclusivos, que tapen totalmente el lumen de un vaso, murales, que se adhieran y que ocluyan parcialmente el flujo, y algunas que son vegetaciones que no son tan adheridos y que quedan un poco volando y tienen un poco de fenómeno de válvula, también riesgo de que se vayan desprendiendo porciones de este trombo. La evolución del trombo es que siga creciendo y se propague. Al principio empiezan siendo como más murales, parietales, y después se van agregando más fibrina, más glóbulos rojos, y pueden
terminar siendo totalmente oclusivo. Que se organicen ahí por respuesta a la misma pared vascular, llegan fibroblastos, tejido de granulación, y ya aparecen otros componentes y no solamente fibrina y glóbulos rojos en este trombo. Y esto forma parte como del proceso inflamatorio, reparativo de la misma pared. Entonces se organizan y lo que puede terminar en una recanalización además, eh, donde prolifera este tejido de granulación y se va recuperando un poco el flujo de este vaso. Se puede producir calcificación, esto se ha visto más en las áreas de trombosis de las válvulas cardíacas, puede haber infección y se puede también eh, producir esta fibrinolisis que se destruye completamente el trombo. Aquí hay una fotografía de un hígado que tiene una trombosis portal. Acá está abierta la aporta y vemos como los coágulos van metiéndose dentro de los distintos canales. Lo mismo acá. Esta es una fotografía que corresponde una, a esto corresponde a pulmón, y aquí vemos que tiene este vaso que está completamente ocluido. Aquí se desprendió por efecto del corte, pero tiene una oclusión completa de la circulación por este trombo. Y como veíamos en la fotografía, tiene áreas que son más pálidas y áreas que son más oscuras, que son las que corresponden a los elementos figurados de la sangre, que son glóbulos rojos. Entonces aquí vemos el parénquima pulmonar, que contiene este vaso aquí dilatado, con el lumen prácticamente ocluido en su totalidad. Esto es un defecto que se produce por la retracción del tejido en el procesamiento. Esto es un trombo que es oclusivo, ese también. Y también, ¿ves? Tenemos la adventicia en esta zona, la túnica muscular propiamente tal. Aquí hay parte del endotelio y vemos que aquí este lumen está parcialmente ocupado por esta masa que tiene este aspecto, tenemos harta imaginación, laminar, ¿no? Con zonas más oscuras y más claras. Las consecuencias de la trombosis, la más importante, la isquemia y el infarto. Puede haber infección de la zona afectada, obviamente va a haber edema y embolía. La embolía es que de este trombo se vayan desprendiendo pequeños trozos, y estos trozos ocasionan la obstrucción parcial o total de una parte del lecho vascular. Eh, este trozo que se va transportando se llama émbolo, y si proviene de un trombo se llama tromboémbolo. La embolía, lo más frecuente es que sea de origen trombótico en el fondo, lo que se transporta es una porción de un trombo. Pero también hay otros tipos de embolías, ¿cierto? Pueden ser de tipo líquido, sólidos, gases, sépticos y venosos. Para ejemplificar, el caso como más dramático y más frecuente, en los pacientes, por ejemplo, que tienen estado de hipercoagulabilidad, que están en reposo, por ejemplo, pacientes que tienen viajes, vuelos en avión muy prolongados, o que estén hospitalizados por mucho tiempo y no se hayan tomado alguna de estas medidas, ¿cierto? Que, por ejemplo, el uso de anticoagulantes, o el uso de estas medias compresivas también. Si hay algunas alteraciones en el endotelio, se producen estos agregados de glóbulos rojos y fibrina, produciéndose este trombo en la pared. Eh, Luego de este trombo se pueden desprender pequeños fragmentos de él, que son los émbolos, y estos son los que viajan por el torrente sanguíneo. Es como la historia como más frecuente.
El efecto que tenga en el tejido afectado dependerá del tamaño de la zona alterada, de la circulación colateral que tenga el órgano. Puede ser asintomático hasta letal, digamos. De repente estos tromboembolismos pulmonares son masivos y los pacientes muchas veces se levantan de su cama y se desploman, o pacientes que en realidad han encontrado estos tromboembolismos pulmonares en forma ambulatoria, consultando por cualquier otra alteración y aparecen en imágenes, sin muchos síntomas. Eh, Generalmente son infartos mucho menores, infartos pulmonares mucho menores. Dentro del mismo esquema, entonces, los émbolos de las venas sistémicas producen tromboembolismo pulmonar, y los trombos que nacen en el corazón producen infartos a distancia. Un ejemplo clínico de eso, por ejemplo, pacientes que tienen fibrilaciones auriculares o algunas alteraciones, una valvulopatía, que pueden estar o no con anticoagulantes, y que se eliminan pequeños émbolos a la circulación y producen accidentes vasculares encefálicos, por ejemplo, de tipo trombótico. Entonces, para ejemplificar, otra fotografía, aquí tenemos una arteria de mediano calibre, ahí hay tejido adiposo, su zona más externa la adventicia. Después vemos que todo esto es la pared. Aquí claramente hay una alteración de la íntima que está muy engrosada, que tiene estas rayitas que corresponden, como blancas, que corresponden a los depósitos de colesterol, un poco más de hiperplasia fibrosa en esta zona. Y aquí un lumen muy disminuido, pero que está con un trombo totalmente oclusivo. Claramente aquí no hay ningún flujo sanguíneo, y el órgano que está afectado, que es tributario de esta arteria, va a sufrir la falta de irrigación y como consecuencia un infarto. Les mencionaba que hay no solo, que lo más frecuente es que tengamos estas embolías de trombo, digamos, los tromboémbolos, pero igual hay otros tipos, como la embolía grasa, cuando por ejemplo hay fracturas en extremidades inferiores, grandes fracturas de extremidades inferiores, y se puede producir esta embolía grasa generalmente al pulmón. Émbolos de colesterol, émbolos de médula ósea, también por este mismo mecanismo de las fracturas en extremidades inferiores, émbolos tumorales, embolia gaseosa, líquido amniótico y embolización terapéutica, ¿cierto? Muchos sabemos que hay algunas lesiones que se manejan con algunas sustancias químicas para producir isquemia en un tumor, por ejemplo, o lesiones que son irresecables y que molestan por su tamaño. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí hay este cristal de colesterol, esta cosa blanquecina que tiene, que está rodeado por histiocitos dentro de un vaso, y estos son túbulos renales. Aquí vemos un pulmón que ha aparecido mucho en estos últimos 2 días de esta histología, los espacios alveolares, estos tabiques congestivos, y dentro de este vaso vemos estas células adiposas redondeadas, aquí estos espacios. Ay, aquí tenemos también otro pulmón, este líquido, aquí tenemos un vasito que está dilatado, que tiene glóbulos rojos y que contiene estas laminillas córneas que corresponden a la nubo fetal, esto está en el líquido amniótico. Aquí también tenemos un pulmón, otra fotografía, ya tenemos un vaso, una estructura vascular, y en su lumen está totalmente ocluido por esta estructura que no es propiamente de ahí, que es una estructura neoplásica. No sé si recordarán su clase de neoplasia,
Tiene estos tubitos ahí, una estructura epitelial, una metástasis de un adenocarcinoma. Eh, ya íbamos adelantando que la causa, una de los efectos que va a tener estas embolías y estas oclusiones en la circulación son los infartos. El infarto corresponde a la necrosis de una zona del parénquima o del estroma que se produce por falta de oxígeno. La forma que adopte el infarto va a depender del tipo de circulación que tenga el órgano, la cuantía de la obstrucción, si es una obstrucción que es oclusiva, brusca, total, no, va a generar un cuadro que no da origen a que se forme circulación colateral, por ejemplo. Entonces se va a producir una necrosis inmediata del tejido. Desde el punto de vista de la macroscopía podemos distinguir dos tipos de infarto, el infarto blanco y el infarto rojo. El infarto blanco es que cuando ya se haya evolucionado esta zona de necrosis, el infarto queda de color blanco tal como su nombre lo dice. Y esto es en los órganos que tienen circulación terminal o arboriforme, es decir, que las arterias van ramificándose hasta llegar a las pequeñas arteriolas y regiones terminales. En las primeras horas tienen un aspecto hemorrágico, pero cuando ya el infarto está desarrollado y evolucionado, adquieren este color blanquecino en el órgano. Y ejemplos de esto, el corazón, el riñón y el vaso. Ahí vamos a tener estos infartos que tienen su coloración blanquecina. El infarto rojo, como su nombre lo indica, el órgano no va a quedar blanco ni amarillento, sino que va a seguir teniendo este aspecto rojo violáceo, como lo veíamos ayer en uno de los casos clínicos que era del intestino, y que porque esto se ve que estos órganos tienen doble circulación, ¿cierto? Su circulación nutriente y la circulación que tiene que ver en el intestino, por ejemplo, con la circulación mesentérica. Y ejemplos de estos infartos rojos son el intestino y los pulmones. Entonces, estos órganos no van a terminar siendo, después de la evolución, de color blanquecino, sino que de color rojo. Y aquí tenemos ejemplos. Este de acá es un vaso y que tiene esta forma triangular, que ya este infarto está resuelto con días de evolución, tienen este aspecto blanquecino. Aquí hay otro que probablemente esté en una etapa más anterior a este. Este es un ejemplo de lo que veíamos ayer, un asa intestinal. Aquí está la pinza quirúrgica, ¿cierto? Este es el color habitual del intestino, ese es el mesenterio. Y en esta zona vemos todas estas asas intestinales que están brillantes, como turgentes y edematosas, pero de color violáceo, ahí, muy enrojecido, muy ingurgitado. Esto de acá corresponde, esto también explicando las fotos, un campo quirúrgico en esa zona. Y aquí lo que se está exponiendo es un ovario que tiene una lesión quística. Este no es el tamaño normal del ovario, sino que está aumentado de tamaño y esto rotó sobre su hilio y se produjo este infarto que en este ovario se muestra eh, de tipo rojo. Ahí. Lo mismo este es un testículo que tuvo un infarto, rotó también sobre su hilio y se puso de esa coloración. Para los órganos en general,
Dentro de las 24 horas, la zona lesionada, impactada es más delimitada, edematosa, tiene un borde hiperémico. Del punto de vista de la histología, a las 24 horas aparecen los polimorfonucleares. Entre el cuarto y quinto día, los macrófagos. A la primera semana, entre la primera semana y los 10 días, el tejido de granulación, y después ya vienen todos los fenómenos de reabsorción y reparación, y al final quedando en una cicatriz, si es que eh, se logra evolucionar de esa forma, porque a veces los infartos son tan masivos, como por ejemplo en un tromboembolismo pulmonar, los pacientes fallecen y esta evolución no se logra evidenciar, sino que esto es más bien en órganos en que el infarto no es de mayor envergadura y ha podido evolucionar y se producen todos estos fenómenos de reabsorción, reparación y cicatriz. Dentro de los infartos, una de las patologías prevalentes y más importante dentro de nuestra de toda nuestra patología de salud pública chilena es la cardiopatía isquémica, que está dentro de las primeras causas de fallecimiento. Tiene una alta mortalidad, más frecuente en hombres. La, mm, la causa más importante es la arteriosclerosis. El ventrículo más afectado es el ventrículo izquierdo. La cardiopatía isquémica tiene cuadros clínicos, ¿cierto? La angina, que puede ser estable o inestable, el infarto agudo del miocardio y la muerte súbita. Y todo esto tiene como base el daño de sus arterias coronarias, ¿cierto? O sea, aquí teníamos que, esto es desde el punto de vista clínico, la cardiopatía isquémica tiene estas presentaciones, ¿no? Una angina inestable, cuando vemos que en las lesiones de las lesiones arteriales tienes una lesión que es una estenosis fija, que es menor del 75% del lumen. Una angina inestable, cuando ya esta placa de ateroma o este fenómeno de trombosis empieza a ser oclusivo, produciéndose este cuadro clínico que es de dolor más prolongado. El infarto, que ya hay una obstrucción total y una lesión completa de estas lesiones arterioscleróticas en las coronarias, y la muerte súbita, donde el cuadro de trombosis es más masivo y múltiple, provocando la muerte del paciente. Entonces tenemos este espectro, que la lesión cardinal es la oclusión parcial o total de las coronarias, provocando este espectro de cuadros clínicos. Entonces, un esquema que para explicar un poco la lesión coronaria, aquí tenemos un esquema de una coronaria que es normal, una coronaria que empieza a tener estas alteraciones parietales de su placa aterosclerótica. Después ya tenemos a nivel de esta segunda línea donde aparece la angina estable como primera manifestación de la cardiopatía isquémica, donde ya aparece esta placa que se va erosionando, pero que no ocluye completamente el lumen, que deja pasar el flujo sanguíneo. Ya en la tercera línea tenemos estos fenómenos de cardiopatía isquémica que son de mayor impacto, como son la angina inestable o el infarto, eh, y la, y la muerte súbita.
como les comenté, la lesión cardinal acá es la arteriosclerosis en las coronarias. Entonces, esto es una fotografía de una arteria coronaria. Aquí vemos un lumen que está relativamente conservado, y aquí empieza a haber irregularidades y acá ya se pierde. Entonces, todo lo que está distal a esta irrigación de la arteria está necrosado. Desde el punto de vista de la histología, estas son las lesiones. Como ya revisamos en fotografías anteriores, tenemos una adventicia, una capa muscular y un endotelio, una íntima y un endotelio que está francamente engrosado, que ocluye todo el lumen, que tiene estas masas de un tejido más bien un poco amorfo, cristales de colesterol, y los fenómenos de trombosis con presencia de fibrina y glóbulos rojos adheridos. Entonces, que tienen un pequeño lumen aquí, muy poco flujo sanguíneo, que va a explicar los cuadros clínicos de angina, angina inestable e infarto finalmente, o muerte súbita, dependiendo de la cuantía y la gravedad de esta oclusión. Otras fotografías que para explicar este mismo fenómeno de la lesión en las coronarias. Tenemos un vaso aquí, esta es la zona del lumen y esta es la íntima, que está totalmente alterada. En forma habitual, normal, esto, como les comentaba, debiera ser una pequeña línea de una sola capa celular, que muchas veces por las mismas técnicas de preparado histológico se pierde. Este es el otro corte que igual veíamos anteriormente, donde tenemos la adventicia, la túnica media y la zona de la íntima muy engrosada, con presencia de cristales de colesterol, de material amorfo como más rosado, y aquí fenómenos ya de ulceración y empezar a formarse trombos con depósitos de fibrina y agregados de glóbulos rojos. Lo mismo acá, ¿ven? Esta arteria se ha trombosado, se ha recanalizado un poco ahí, teniendo un flujo mínimo de sangre, ¿no? En esta zona de ahí y ahí. Pero en algún momento tuvo una oclusión completa, que algo se logró reparar y esto está recanalizado. En cuanto a los tipos de infarto, probablemente ustedes ya esto lo han visto y manejan mucho mejor que yo. Los infartos pueden ser, de acuerdo a su extensión y de las arterias comprometidas, transmural o subendocárdico. La localización va a depender de la coronaria que esté comprometida, siendo el esquema que aparece ahí, los comprometidos de acuerdo a la coronaria que se ve afectada. Desde el punto de vista de la macroscopía, esta zona de acá, y esto es un infarto que tiene más de 24 horas. El corazón es un órgano que tiene circulación de tipo terminal y no colateral, por lo tanto su infarto va a ser al final de que evolucione de tipo blanco, ¿cierto? Entonces este es un corte de corazón. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, aquí tenemos un corte transversal, perdón, de corazón. Este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la zona del septo, la pared anterior, la pared posterior. Y que hay algo de músculo papilar. Y de aspecto como intramural, aquí hay esta línea que está blanquecina, amarillenta, con este centro un poco más hemorrágico, hiperémico. Y esta zona corresponde a un infarto. Aquí tenemos igual un corte de pared ventricular, donde tenemos esta área que es blanquecina, acá, irregular, un poco afractuosa, que tiene este borde congestivo, hemorrágico. Esta es la zona que corresponde al infarto del miocardio. Complicaciones del infarto, pues la zona necrosada se puede romper
tener una ruptura y causar este hemopericardio. Lo mismo aquí, aquí está mostrando la zona de la ruptura y la extravasación de todo este contenido hemático. Esto ya es un corazón que está fijado, tiene en formalina y tiene esta dilatación aquí aneurismática de la pared ventricular. Está dilatado, muy fino, menos de 1 milímetro probablemente, a raíz de un infarto. Se produjo la necrosis, los fenómenos de reparación, con este tejido más bien lábil y fibroso probablemente que permitió la formación de esta dilatación aneurismática. Aquí para ejemplificar lo mismo, ven esta zona toda fibrosa que corresponde ya a más bien una cicatriz de un infarto. Hay pérdida ahí de toda el parénquima propiamente tal del miocardio y hay este reemplazo por esta lámina fibrosa. Aquí esto es para mostrar, como lo dice la misma fotografía, un infarto subendocárdico, aquí esta zona placa blanquecina, aquí ya esto es una cicatriz, no tenemos fenómenos de, de hiperemia ni hemorragia alrededor, sino que solamente este tejido blanquecino a modo de una cicatriz de reparación. Aquí en la zona infartada hay una zona de trombosis que está dentro de las complicaciones del infarto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista macroscópico, el infarto al miocardio, las primeras, si el paciente tiene una muerte súbita, podemos no encontrar nada dentro de las primeras, si esto ocurrió de forma inicial, digamos, ¿no? El paciente, si no ha evolucionado, si ha evolucionado menos de 12 horas, podemos encontrar un miocardio de aspecto normal. Después de las 12 horas, la necrosis se ve macroscópicamente como una zona más pálida y un poco hematoso y hemorrágico a la periferia. Pero es entre los 3 y los 7 días en que la zona se hace más pálida, la zona infartada, y que tiene este halo hemorrágico. Cuando ya ocurrió una semana a las 3 semanas, la zona central ya es amarilla, es más blanquecina amarillenta, y la zona de hemorragia empieza a desaparecer progresivamente. Y desde la 4ª semana ya queda una cicatriz blanquecina que cada vez se va haciendo más retráctil y adelgazada o atrófica. Aquí vamos viendo que aparecen todos los fenómenos de inflamación y reparación, y en este caso no es una reparación que es ad integrum, porque el miocardio se necrosó y se repara con esta fibrosis, ¿no? Desde el punto de vista de la histología, a las 12 horas, bueno, en las primeras horas, ya de las 4 horas en adelante, desde el punto de vista histológico, puede haber necrosis de la fibra miocárdica. Como veíamos ayer en las fotografías, esta necrosis con estas células fantasma, ¿no? Como esta necrosis de coagulación. Y empiezan a aparecer los polimorfos nucleares, que siempre en estos fenómenos son los primeros en aparecer, ¿no? Estas células inflamatorias agudas. Y ya entre el primer día y el tercer día hay mucha infiltración por neutrófilo y luego empiezan a desaparecer, empezando a llegar las células mononucleares, como los macrófagos, los linfocitos y los plasmocitos. Ya después del tercer día empieza a aparecer, a formarse el tejido de granulación, con proliferación de vasos pequeñitos, con mucha congestión capilar. A la segunda semana ya el fenómeno inflamatorio propiamente tal, con histiocytos,
empieza a desaparecer y empieza a aparecer este tejido de granulación que es prominente, que es como bien auspicioso de que está en la reparación en curso, y se empieza a remover el tejido necrótico y a aparecer el tejido conectivo joven con fibroblastos. Ya a la cuarta semana, o sea, al mes de evolución, no hay los elementos inflamatorios agudos como los leucocitos, y lo que predomina es el tejido conectivo. Y ya en los meses más avanzados aparece el frente la raíz, que es la cicatriz, perdón, que es una área blanquecina y que es atrófica en comparación con el resto del tejido. Entonces, aquí vemos esta fotografía, cuarto día de evolución, ya la zona blanquecina, infartada. Este es un corte transversal de miocardio, la cara anterior, ventrículo derecho, más de pared más gruesa, ¿no? Y aquí este es ventrículo izquierdo de pared más gruesa y ventrículo derecho un poco más atrofiado. Y aquí vemos el área blanquecina con esta zona más hiperémica que va a ir haciéndose cada vez más pálida en los días. La célula miocárdica aquí aparece desorganizada con necrosis de miocardiocitos y empiezan a llegar los polimorfonucleares. Ya después de las 24 horas, polimorfonucleares, hay pérdida de las estriaciones de los miocardiocitos. Habla de necrosis de la fibra miocárdica. Ya después de las 24 horas, abundante filtración por polimorfonucleares, son todas estas celulitas pequeñas que se ven alrededor rodeando las células miocárdicas. La célula miocárdica necrótica pierde su núcleo, aparecen estas estrías que están de fibras de contracción ahí, estas líneas transversales que están, y si se fijan, ninguna de estas tiene su núcleo, sino que están más bien homogéneas, rosadas, con esta necrosis coagulativa. De los 3 días en adelante, como dijimos, empiezan a desaparecer, en retirar los polimorfonucleares, y empiezan a aparecer los histiocitos, y ya empieza el tejido de granulación con la llegada de los fibroblastos para que se produzca todo el fenómeno de reparación, quedando al final como una cicatriz. ¿Ven? Aquí hay miocardio y están estas zonas blanquecinas de tejido fibroso, mismo acá, zonas blanquecinas de tejido fibroso que corresponden a una cicatriz miocárdica. Todo esto si el paciente evolucionó y sobrevivió a, a estos eventos de trombosis. Las complicaciones, ahí hay un listado y pueden haber más, porque como les digo, ustedes ya manejan esta patología, y dentro de las complicaciones los pacientes pueden tener shock por falla cardiogénica, como dijimos ayer, puede haber ruptura de la pared, ¿cierto? Por esta misma necrosis que puede ser tan masiva, y que estos fenómenos reparativos, inflamatorios, eh, pueden dañar totalmente esta arquitectura y romperse ese miocardio. Arritmia, si se ve alterado el sistema excitoconductor del corazón, el paciente se puede reinfartar, o sea, ese trombo puede volver a complicarse, seguir avanzando, si es que los pacientes no reciben terapia de forma inicial. Se puede producir una trombosis en la pared de la zona infartada, porque claramente hay alteraciones endoteliales, con todos estos fenómenos inflamatorios y reparativos. el, es un muy buen como caldo de cultivo para que se produzcan estos trombos. Puede haber inflamación del pericardio, un aneurisma ventricular, por lo mismo de los procesos inflamatorios y reparativos.
una insuficiencia cardíaca congestiva, un edema pulmonar agudo por la falla en el funcionamiento cardíaco. Eso es en cuanto al infarto. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. No, profe, todo bien. Ya. Como estábamos hablando del infarto, yo les mencioné que lo cardinal era la lesión básica, era la lesión de las coronarias, da principalmente por el fenómeno de aterosclerosis. Entonces ahora vamos a revisar algo de patología arterial. Es un esquema de los vasos arteriales, que ya lo revisamos aquí. Aquí tenemos un paquete vasculonervioso, no sé si lo tienen que haberlo recordado ya, donde siempre va una vena, una arteria y un nervio, y con nuestras estructuras que tienen, ¿no? Tanto vasos venosos como arteriales tienen esta adventicia que va por fuera, muy delgadita, la túnica media y la íntima que prácticamente no se ve, y un lumen que aquí está amplio y bello y deja pasar todo el fluido sanguíneo. Desde el punto de vista de la histología, el corte de una arteria, aquí tenemos la adventicia, la túnica media con sus capas musculares o cosas medio onduladita que se ve, y aquí debiera estar el endotelio, que es como una capa celular, que por los cortes, por el procesamiento mismo de la muestra, a veces se pierde. Entonces, eso fue para recordar un poco la histología de los vasos. ¿Y qué es la arteriosclerosis? Es el engrosamiento y el endurecimiento de las paredes arteriales, que va obviamente a llevar una mala perfusión por estrechamiento en el lumen, ¿cierto? Puede haber, por estas alteraciones que se parecen en la pared, ruptura, hemorragia, trombos por ateroma. Los patrones, la aterosclerosis, que es este fenómeno donde se ven las placas de ateroma, la arteriosclerosis hipertensiva, que afecta principalmente a pacientes con hipertensión, que es una patología importante en el país, y la esclerosis de Monkeberg, que tiene que ver con una calcificación que se va produciendo con la edad. Entonces nos vamos a referir a la arteriosclerosis, que es lo más frecuente. Afecta a arterias grandes y medianas, nunca a menores de 0,2 centímetros de diámetro. Esta patología se produce por una respuesta de tipo inflamatoria, donde hay una proliferación de tipo fibrosa en la pared, como respuesta a una injuria, con acumulación progresiva de lípidos en la íntima, entonces hacen que esta capa se engruese, como vimos en los casos anteriores, lo que produce una estenosis luminal importante, y que después se van a agregar estos fenómenos de trombosis. Las lesiones son focales e irregulares en su distribución. Generalmente ocurren en las arterias que están en contacto con estructuras rígidas y en las bifurcaciones arteriales, porque ahí se pueden producir alteraciones como el flujo. Lo que ocasionan con más frecuencia son infartos. El infarto miocárdico, el más importante, el que predomina. También producen infartos cerebrales, gangrena en extremidades, pérdida de función en los tejidos. Para que se produzcan estas ateromas hay algunos factores constitucionales que los favorecen: la edad, mayor edad, más frecuente nombre, y si hay antecedentes familiares. El de riesgos de algunas patologías que sean predisponentes, si tenemos dietas que favorezcan la dislipidemia, la diabetes mellitus, el infarto, el tabaquismo, el sedentarismo, algunas personalidades, algunos rasgos de personalidad se describen las personas estresadas. Y en el fondo esto es una respuesta inflamatoria que produce un daño endotelial, y que va a provocar esta respuesta de proliferación de fibroblastos y depósitos de elementos lipídicos
en la capa íntima de la pared. La lesión más primaria que aparece es la estría grasa. Se dice que esta es una lesión que puede estar desde la juventud, porque algunos estudios han revelado que pacientes en estudios de autopsia de soldados de la guerra, ya en pacientes de 20 años, 22 años, ya se podían encontrar estas lesiones de tipo estría grasa. Entonces, esta sería como la primera lesión, que no está complicada, pero que ya nos habla de, acá por ejemplo, esta es una aorta, que está lisita, pero en esta zona tiene esta placa blanquecina. Entonces, por eso esto recibe el nombre de estría grasa. Y del punto de vista de la composición, aquí está la túnica media, la túnica íntima y el lumen del vaso. Y lo que tiene va a tener un poco más de eh, engrosada en esta capa, y hay presencia de histiocitos y algunas células fibroelásticas, pero lo que predomina son los histiocitos y con células, perdón, con citoplasmas que tienen lípidos. Después esto evoluciona a la placa ateromatosa, que recibe el nombre de placa fibrosa, placa lipídica, placa fibroadiposa, placa fibrolipídica. Hoy que me ha costado leer hoy día. Esta es una placa que es blanquecina, que es de mucho mayor tamaño, puede tener hasta 1,5 centímetros o más, porque al final estas placas son mucho más grandes, se coalescen, están unas al lado del, una al lado de otra, y ocupan una parte de la circunferencia del lumen y se pueden complicar. Entonces, la evolución es que tenemos una arteria con su pared normal, estas estrías lipídicas, donde lo que predomina es el depósito de lípidos y algunos histocitos espumosos, y después esta placa ateromatosa, que va a estar constituida por aumento en los depósitos de lípido, mucho más histocitos espumosos, y aquí aparecen las fibras musculares, eh, detritus celulares y tejido conectivo. Todo esto va engrosando esta túnica y lo que lleva a una oclusión luminal. Y en la superficie van teniendo estos accidentes que van a ocasionar los fenómenos de trombosis. Entonces aquí hay fotografías con aortas con distintos grados de lesiones ateromatosas. Esta de acá tiene aquí algunas estrías y aquí tiene algunas plaquitas en esta zona. Esta de acá, la magnitud que alcanzan es mucho más extensa, casi toda su extensión está llena de estas placas ateromatosas, y en esta zona de acá están ya erosionadas, irregulares, lo mismo acá, calcificadas, erosionadas. Entonces la probabilidad de que aquí la sangre pueda tener un flujo de forma adecuada, sin que se produzcan trombos, muy poco probable, porque estas placas están expuestas, entonces claramente aquí van a haber fibrina, plaquetas, glóbulos rojos. eh, Muy difícil que esto no haya estado trombosado y que no tenga eh, un coágulo o trombo así de extenso en esa zona. Muy contrario de esto, que tiene una pared mucho más lisa, a pesar de que igual tiene estas plaquitas blanquecinas, por ejemplo, ahí. Entonces volvemos a recordar la estructura de estas lesiones: detritos celulares, presencia de fibroblastos, cristales de colesterol. Ya esto está accidentado, tiene hemorragia, tiene depósitos de fibrina. Más de cerca aquí está el colesterol, que son estas como agujitas, como líneas blancas, histocitos espumosos, células inflamatorias, algunos fibroblastos más acá abajo.
Aquí esta arteria muy dañada, muy alterada y muy rígida probablemente, porque esto ya tiene depósito de calcio y está calcificado. Aquí hay más cristales de colesterol, mire que están ya dañando, y ya no solo el fenómeno es endotelial, sino que dañan y debilitan el resto de la pared. Y por esto la presencia de estas placas son muy importantes en la aparición de los aneurismas. Esta foto ya la habíamos revisado. Entonces, ¿qué pasa con estas placas? Se pueden calcificar, como lo vimos, se pueden necrosar, se pueden ulcerar, pueden haber hemorragia. Acá está entonces calcificación, que puede ser en parte generalizada, como vimos en alguna de las fotografías. Se puede romper porque no solamente va afectando al endotelio, sino que también eh, afecta parte del resto de las capas. Y puede haber trombosis. Claramente, les vuelvo a repetir, digamos, esta superficie es muy irregular, está muy ulcerada. Con toda seguridad esto tenía un trombo, un coágulo en esta zona. Eh, Aquí vemos que hay una placa que está en una coronaria. Ahí hay algunas plaquitas, pero que están no ulceradas, sino que tienen como la superficie lisa, brillante, pero aquí ya está irregular, tiene esta zona de hemorragia, probablemente un coágulo. Y aquí tenemos la aorta, en la porción como infrarrenal, se produce esta dilatación aneurismática, un aneurisma de la aorta, porque estos daños en el endotelio son importantes, que van lesionando las otras capas de la pared vascular. Eh, Volvemos a repetir lo mismo, las consecuencias de la arteriosclerosis, la reducción del flujo arterial claramente con fenómenos ya de infarto, riesgos de trombosis y embolia por esta alteración importante del endotelio, hemorragia de la misma placa y la formación de aneurisma por debilitamiento de la pared, porque todo este proceso inflamatorio y alteración compromete el resto de las capas del vaso. Eh, Nos saltamos de la arteriosclerosis y vamos a la arteriosclerosis hipertensiva, que puede ser primaria o secundaria. Aquí hay dos tipos, solo para mencionarla. La hipertensiva, que acompaña a los pacientes que tienen la hipertensión arterial, se produce esta hipertrofia muscular de la íntima y media, entonces van creciendo las células musculares y van ocluyendo el lumen, que no es un fenómeno endotelial, sino que es más bien muscular. Hay aumento de grosor de las fibras elásticas y después ya el músculo va siendo reemplazado por colágeno, lo que produce más rigidización en las paredes. Después está la hipertensión maligna, que es muy rara, en que se produce este reemplazo por tejido de tipo fibroso, lo que ocasiona necrosis fibrinoide de la pared de los vasos, con la oclusión y posterior isquemia isquemia del territorio irrigado. Esta es una patología que es grave, es poco frecuente, pero que también está dentro de las alteraciones arteriales. Después está la esclerosis de Monkever, generalmente en las extremidades inferiores. Esto es en pacientes ya mayores, añosos, después de los 60, 70 años. Se produce una calcificación de la túnica media, que puede ser focal, parcial o total. Eh, Aquí hay degeneración de las células musculares lisas, en la túnica media propiamente tal, no hay alteración del epitelio, del endotelio, eh, y lo que se produce es la calcificación de la capa muscular acá propiamente tal, y se conserva el lumen. Las arterias se ponen más rígidas.
Ya. Otra patología de la que hablamos fue el aneurisma, que es su causa principal en nuestro medio es el aterosclerótico. Y el aneurisma se define como una dilatación localizada, segmentaria y permanente de una arteria que se debe a que es una causa adquirida, como por ejemplo la arteriosclerosis, o alguna causa congénita. Por ejemplo, hay pacientes que tienen aneurismas congénitos cerebrales. La clasificación va a depender de la localización, de acuerdo a eso, de su etiología, de su configuración. La etiología más importante es la aterosclerótica, como lo revisamos anteriormente, esta lesión endotelial que daña el resto de la pared, provocando esta dilatación segmentaria, sifilítico, que ya esto es como más un dato histórico, no se ve tanto, disecante, que es más bien un pseudoaneurisma, porque hay una necrosis de la capa muscular de la túnica media y la sangre se escapa por ahí y la diseca, pero no es que rompa directamente el- la, toda la pared. Y congénito, que es, por ejemplo, el que se ve en el cerebro. Aquí tenemos el aneurisma aterosclerótico. El más afectado es el aorta abdominal y las arterias ilíacas comunes. Es de aspecto fusiforme, puede contener la trombosis mural y hay debilitamiento y adelgazamiento de la túnica media y la adventicia a raíz de todo este proceso inflamatorio que ocurre en el endotelio. Entonces aquí tenemos un corte de la aorta. Esto de acá, aquí está la adventicia con el tejido ahí adiposo que lo rodea. Vemos que es una arteria que claramente tiene esta patología de arteriosclerosis con estas placas que están ulceradas ahí y en esta zona tiene esta dilatación como sacular. ¿Ven? Ahí como le da esta zona de profundidad. Y eso corresponde a un aneurisma en la fotografía que veamos anteriormente. Ahí está la dilatación. El aneurisma congénito en las arterias cerebrales, aquí en la pared arterial, y que causa importante de estas hemorragias subaracnoideas o intracerebrales. El hematoma disecante, como dijimos, y que se produce generalmente asociado a una hipertensión, hay una necrosis de la túnica media y por ahí aparece esta sangre que irrumpe esta zona y va disecando la pared de la aorta. Entonces, aquí teníamos la macroscopía y está metido el trombo o el coágulo que va entre la pared. Entonces, ahí desde el punto de vista histológico, aquí está la pared y está parcialmente, ahí está disecada por esta zona, este hematoma que va abriendo la túnica media. El corte histológico acá, vemos el endotelio que está relativamente conservado ahí, la túnica media, y aquí se abrió y se va metiendo flujo sanguíneo. Entonces esto es un pseudoaneurisma. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ya, vamos a empezar a revisar los casos clínicos. A ver qué teníamos para hoy. ¿Están viendo el caso, cierto? Sí. Sí. Camila, ¿está viendo el caso?
Pues sí se ve. Ah, ya. Entonces, tenemos dice caso 2. Una paciente mujer de 38 años, puérpera de parto cesárea de quinto día. Entonces, tuvo una cesárea y está en su quinto día de haber tenido la cesárea. Previamente sana, sin antecedentes mórbidos. Se levanta al baño, donde cae desplomada, siendo asistida por personal de la sala. Se inicia maniobras de reanimación, constatándose el fallecimiento una hora después. Ya. Y ese es un hallazgo de la autopsia. ¿A qué corresponde eso? ¿Quién sabe? Un coágulo. ¿Ya? ¿Qué órgano es ese? ¿Alguien sabe qué órgano es ese? ¿A qué se parece? ¿A un riñón? ¿A un vaso? ¿A un pulmón? Pulmón. Ya, muy bien, pulmón. ¿Qué, qué le parece? Podría ser un émbolo. Claro, mira, ahí hay un bronquio. Esto es de pared gruesa y bronquio. Y estos acá son otros vasos. Y ahí tenemos este tejido como negruzco, como un coágulo, ¿cierto? ¿Han visto coágulos, no? Que están dentro de las arterias pulmonares. Ahí, ahí tenemos expuesto el vaso, ¿cierto? Y aquí esta masa oscura que corresponde a un trombo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la histología, ¿alguien quiere describir alguna cosa ahí? ¿Qué tenemos ahí? Lo vimos recién. ¿Ya quién se anima? Bueno, a la periferia podríamos ver el parénquimo, Ya, muy bien. Por ahí dices tú. ¿sí? Por ahí. Luego Ya, viene la perfecto. denticia, la íntima, Ya, y en el lumen podemos ver cómo está este trombo que está oclusionando casi el 100%. Y los claro. espacios en blanco es por la retracción del tejido. Eso, muy bien. Y la constitución es fibrina, glóbulo rojo, fibrina, glóbulo rojo, Sí, los ¿cierto? espacios más pálidos son fibrina y los rojos son fibrina más glóbulo rojo. Muy bien. Esta es la más de cerca, como dice su compañera. Aquí igual tenemos pulmón. Aquí está este vaso. Entonces aquí tenemos una zona bien adherida, tiene una oclusión completa, ahí no hay ni un espacio blanco ni nada, donde tiene este trombo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? ¿De qué falleció la paciente? ¿Qué le pasó? Tromboembolismo. Eso, tromboembolismo pulmonar. ¿Todos de acuerdo? Sí. Profe, y si estaba blanco era masivo, ¿no? ¿Cómo? Si estaba blanco era masivo, ¿o no? O sea, esto fue masivo porque la paciente se falleció, digamos, no alcanzó a compensar ni nada. El pulmón tiene infarto rojo porque tiene doble circulación. Vale, profe. Ya. ¿Cuáles son las causas de este fatal accidente, de esta fatal diagnóstico? ¿Qué causas tenía esta paciente? O sea, porque si explicamos el mecanismo La cesárea. fisiopatológico fue que probablemente un trombo le llegó a los pulmones, ¿cierto? Eso fue. ¿Pero por qué fue esto? A ver. Por la operación. Ya. ¿Y qué pasa con la operación?
¿Podría ser por la misma operación o por la estasia que podría haber tenido la paciente postoperatoria? Claro, el reposo postoperatorio, ¿cierto? Por eso es que se indica la rápida deambulación. Y bueno, los hallazgos macroscópicos y microscópicos ya los vimos, ¿cierto? Es la presencia de coágulos dentro del lumen y el, este trombo con que está organizado, que tiene la fibrina y el glóbulo rojo. Claro, en este caso teníamos, si nos acordamos de la tríada de Virchow, para que se produzca la coagulación, teníamos alteración endotelial, probablemente no, una mujer sana, joven, embarazada, que si hubiese tenido algún problema de la coagulación, probablemente no hubiese estado embarazada. Ya. Teníamos que, ¿cuál era el otro factor de la triada de Virchow? Alteraciones del flujo e hipercoagulabilidad, ¿cierto? Entonces, en este caso teníamos una persona que estaba en estado prolongado, estos postoperatorios. Entonces, no sé si ya han pasado por la clínica, pero eh, se han visto ya que en forma profiláctica se le pone estas dosis de, como esta heparina fraccionada o de bajo peso. No sé si ya lo han visto. Sí, profe, en O el hospital por lo menos dame heparina de bajo peso molecular. eso, ¿cierto? Y para evitar justamente estos cuadros. Y lo otro es que también se ocupa estas medias de compresión, ¿cierto? Unas elásticas, que es para que en el fondo no se quede la sangre en éxtasis en las extremidades inferiores. Y lo otro es la deambulación, ¿cierto? Los pacientes tienen que levantar, los que pueden, tienen que levantarse, pero en este caso una mujer que probablemente es sana, ya tendría que haber estado deambulando y no tener estas complicaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces un tromboembolismo pulmonar y su causa probablemente este estado de reposo de la paciente. Vamos con el otro caso. ¿Qué me abre de verdad? Ya. Muy bien. Este es un paciente de 78 años con antecedentes de tabaquismo, de hipertensión arterial en tratamiento, y la familia refiere que se habría quejado durante los últimos meses de dolor en hipogastrio. Actualmente la familia cuenta que sufrió un síncope en la casa, recuperando la conciencia parcialmente, y fallece en espera de traslado al centro asistencial. ¿Ya? 78 años, hipertenso, tabáquico y que sufre este síncope. Se realiza la autopsia donde destaca que abierto el retroperitoneo se identifica abundante cantidad de sangre libre y coágulos. Entonces, eso es un hallazgo. ¿Quién quiere contarme qué se ve ahí? ¿Qué es eso? A ver, Javiera Mora. Doc, no sé si será como la aorta. Eso, muy bien, Javiera. ¿Qué le pasó a la aorta? ¿Cómo la ve Es, usted? sí, el área negra se ve como con coágulo. Ajá. Y si usted analiza la aorta de arriba hasta abajo, la parte de arriba, ¿cómo está?
Acuérdate que la aorta es como un tubo y esto está abierto así en sentido longitudinal, ¿cierto? Sí, bueno, abajo estaba como con un aneurisma, como dijeron. Claro. Está como dilatado, ¿cierto? Es como casi el doble, no sé, de diámetro. ¿No? Porque ahí, este es el lumen, lumen, lumen. Aquí están las renales, ¿cierto? La emergencia de las renales y bajo la emergencia de las renales. Y ahí van las ilíacas, ¿cierto? Entre la renal y la ilíaca. Aquí tiene un diámetro mucho mayor, ¿cierto? Y me dijo que tenía unas áreas como hemorrágicas ahí. ¿Qué más? ¿Qué otras alteraciones ve? ¿Alguien que le quiera ayudar a Javiera? Javiera Carrasco. Ahí en el sector que está dilatada la aorta, también Ajá, podemos ver como unas erosiones. Probablemente el cierto. paciente tenía alguna placa de ateroma que Ajá, generó la dilatación. ajá. No sé, relacionando la clínica, probablemente como había sangre en retroperitoneo, se rompió Eso. el Muy aneurisma bien. y generó sangrado. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para redondear el comentario, Javiera, aquí tenemos una arteria que en esta zona tal vez tiene una pared un poco más conservada, por así decirlo, pero igual aquí hay irregularidades, algunas plaquitas, lo mismo acá, mira acá. No es una cosa lisa, deprimida, nada de eso, sino que este paciente tiene una enfermedad aterosclerótica. Dentro de lo alterado que acá, esto está mucho más conservado que en esta zona, ¿no? En esta zona ya hay estas úlceras, depresiones, erosiones, y en esta zona, francamente, aquí está muy adelgazado, muy adelgazado. Esta aguja muestra en el fondo, está mostrando como el área de ruptura de esta zona. Entonces, esto corresponde a un paciente que tiene una enfermedad aterosclerótica importante y esta enfermedad aterosclerótica le ocasionó este aneurisma que es de ubicación infrarrenal o infra de las emergencias de las renales, de la renal y la bifurcación de las ilíacas. Entonces, su diagnóstico principal, tal como lo decía Javiera, está aneurisma que está roto. ¿Cuál es la principal causa de esta patología? La aterosclerosis. ¿Y cuál es la morfología de este hallazgo? De acuerdo a lo que vimos en clase, ¿alguien que se recuerde cuál es la lesión principal aquí? Es la placa fibrolipídica, ¿cierto? La que tiene estos acúmulos de colesterol, detritus de celulares, puede tener calcificación, infiltrado inflamatorio, histocitos espumosos, zonas de calcificación. Este caballero que hasta se rompió toda esta pared, claramente tenía todas las alteraciones en su máxima expresión. ¿Y cuál es la causa real de fallecimiento de este paciente? ¿Qué es lo que qué es lo que realmente, cuál es la causa real? Si lo enganchamos con la clase de ayer. ¿Cuál ha sido shock, profe? Muy bien. El shock, ¿cierto? Un shock hipovolémico, claramente, ¿no? El shock hipovolémico causado por la ruptura de este aneurisma de la aorta abdominal. Eh, bueno, y con respecto a la anterior, a la causa real, el shock, que era lo que vimos ayer, ¿no? Recordando lo que vimos ayer, 3 órganos afectados: el riñón con esta necrosis tubular aguda, eh, mm, eh, el pulmón con el pulmón de shock,
el hígado, ese tipo de cosas. Claro que como esto fue tan inminente, probablemente no habríamos encontrado alguno de esos hallazgos, pero eso esa es la causa real, el shock hipovolémico. Muy bien. Profe, ¿Alguna? ¿Sí? en la imagen anterior se podría ver zonas de calcificación. Podría ser, ¿ah? Sí, pero más bien como que se tocan, ¿no? Cuando uno las va cortando y cuesta cortar, es más bien eso que vistas, pero sí podría ser. A ver, déjame ver si Como podemos para ver. diferenciarla de las erosiones. Ah, ya. Es difícil, ¿ah? Yo creo que tal vez aquí algo más de calcificado por ahí, pero es difícil verlo en la foto o si no es tocando o algo más, porque además esta cosa como de histiocitos tiene un aspecto como pastoso, la misma placa en sí, digamos. Sí, no, yo creo que te chamullaría si te decía sí, ahí hay calcificación. Es más por la textura entonces. Sí, sí, Ah, gracias, profe. ya, ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda, no? Muy bien, vamos con el último caso. Este. Ya, el caso número 4 es un paciente varón de 68 años que fue encontrado fallecido en el baño del aeropuerto y viene de viaje desde Canadá. Consultando a la familia, es hipertenso en tratamiento, fumador y dislipidémico, toda la patología de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Hallazgo en la autopsia. Ay, a ver, tengo unos mensajes que no. Sí, profe, buenos días, profe. Ahí. Ya, ¿quién me cuenta qué es eso? Sin miedo, chicos. ¿Qué les parece eso? ¿Qué órgano? Es un corazón. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Qué te parece ahí el corazón? ¿Qué es Eh, lo que está mostrando principalmente dentro del contexto de lo que estamos hablando hoy día? Parece que hubiera como un coágulo atrapado como en no sé si será una coronaria. Ya, muy bien. Em, y en el tejido se ven como áreas medias grisáceas amarillentas, como una parte negruzca. Esas Ya, estos son aquí. necrosis, necróticas, áreas necróticas. Ajá. Y eso es lo que veo. Ah, ya, muy bien, Lisette. Mira, tal como decía Lisette, aquí muestra como la disección. Uno corta y sigue el caminito de la aorta, ¿no? Perdón, de la aorta, de la coronaria. Acá, ¿no? Y aquí en el medio, entre como esto que serán unos 3 centímetros, eh, hay este coágulo, esta zona aquí, este trombo negruzco, ¿no? Que está obstruyendo el lumen. Vemos que la superficie pericárdica, hay esta zona hemorrágica, negruzca, distinto de acá, pues, ¿no? Aquí está como más amarillo, este tejido adiposo ahí, pero está congestivo, tiene algunas como petequias, pero aquí está negruzco hemorrágico. Esa fotografía, ¿quién me cuenta?
Estamos en el corazón. ¿A qué corresponde ese corte? Es un corte transversal, Ya, muy donde bien. se ve la pared miocárdica Ya, y a mi parecer se asemeja a lo que vimos en el hematoma disecante, como que está ya. debajo de la pared. Ajá. O sea, no sé si será eso, pero se ve como que está entre medio de la O sea, pared en el vascular. espesor del miocardio, tú ves que hay esta zona que está como ahí hemorrágica y este centro más palidito, ¿eso? Así. Ya, claro, tal como decía Lisette, este es un corte transversal de este mismo corazón que estábamos viendo y que en su pared anterior tiene esta área más pálida, amarilla, porque aquí tenemos que el miocardio está más conservado, ¿no? Este corazón es como carnoso, como violáceo, como un bistec, por así decirlo. Y esta zona está amarilla, irregular, es intramural y tiene este halo necrótico, o sea, perdón, hemorrágico más oscuro. Del punto de vista de los cortes histológicos en este miocardio, ¿qué les parece esto? Hay células fantasma con infiltración de polimorfos nucleares. Muy bien, excelente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos miocardiocitos, donde no hay núcleos, ¿no? Están así la fibra. Ahí podría haber un esbozo de un núcleo, ¿cierto? ¿Y este infiltrado, qué infiltrado es? ¿Neutrófilos? Eso, muy bien. Polimorfo nucleares, ¿cierto? El infiltrado inflamatorio agudo, que son los primeros que llegan. ¿Cuál es el diagnóstico dentro de todo esto, dentro de todo lo que hemos visto? ¿De aquí se murió el caballero? Este Tuvo un caballero, infarto de miocardio. este caballero lo encontraron en el aeropuerto, lo llevaron al servicio médico legal para la autopsia, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le encontramos? Un infarto agudo al miocardio. ¿Y cuál era el tiempo de evolución de este infarto? ¿Cómo diría el caballero? ¿Un mes que tiene el infarto? ¿No? ¿Hace 15 días que tuvo un infarto? ¿Cuánto más o menos dirían ustedes? ¿Qué día? Acuérdense, la morfología del infarto. O sea, dijimos que dentro de las primeras 12 horas no veíamos nada, ¿cierto? De aquí ya teníamos una lesión bien hecha y derecha. ¿Qué tiempo más o menos pondríamos? 24 y 72 horas por los neutrófilos. Claro, muy bien. Sí. 24, 72 horas, hasta como el día 3, ¿no? Porque después ya empiezan a aparecer estas células mononucleares. Entonces, juntamos entre la macroscopía y la histología, nos da más o menos. Entonces, este caballero por lo menos se subió con el infarto al avión. Em, ¿Y cuáles son las complicaciones del infarto? Díganme un par, digamos, porque estas ya no son de esta clase, ya se la saben. Un shock cardiogénico, Ya, Insuficiencia cardíaca. muy bien. Uy, ningún hombre me ha Arritmia, contestado. Ah, arritmia. muy bien. Primero que me contestó. Las mujeres, muy bien. Todas las Javieras casi me contestaron. ¿Y cuál es la patogenia? ¿Qué es lo que causa este infarto? Así como la lesión cardinal. ¿Cuál es?
¿Cuál es la lesión cardinal de esta lesión, de este infarto? Lo vimos El aquí. trombo que obstruyó la arteria. Eso, claro. Entonces la arteriosclerosis y la arteriosclerosis de las coronarias. Muy bien. Ya. ¿Les queda alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Todo bien, profe? Ya. Me parece estupendo. Muchas gracias a las personas que participaron. Estuvo muy bien. No tenga miedo de decir lo que piensan, lo que es, porque eh, estamos todos aquí aprendiendo, son fotografías, es distinto ver, probablemente ustedes no han tenido mayor acercamiento a la anatomía patológica o a a la anatomía propiamente tal con muestras reales, así que tranquilo, esto es para aprender. Así que bien, gracias a las personas que participaron. Y en el fondo los casos son como para llevar un poco más a la realidad estas materias de patología general que están un poco como inalcanzables, no hay cómo aterrizarlas mucho, pero lo importante es como su aplicación en la clínica. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo? ¿Está todo claro? Yo tenía una consulta con respecto a la prueba de la próxima semana. Ya, ¿Va a ser la parte teórica primero y luego la práctica o el día viernes es la teórica y el día sábado es la práctica? o mira, lamentablemente por cosas de que es un curso como bien concentrado en tiempo, vamos a hacer la parte de práctica y teórica el viernes. Todo va a ser el viernes y el día sábado vamos a tener clases igual. Ya, profe, muchas gracias. Ya, yo como igual la aspiración es harta, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos porque en teoría tenemos que hacer tiroides y piel. Probablemente una de las dos le voy a mandar un video y la otra la voy a hacer. Entonces con ustedes. Eh, cosa que la que les manda el video revisemos como los puntos importantes básicamente o las dudas que ustedes tengan, si es que logran revisar la clase. Y resolvemos los casos clínicos en conjunto porque eso aterrizan un poco más los temas a la realidad, ¿ya? Pero en la clase, la prueba es el viernes y se hace prueba de la parte teórica y de la práctica de lo que le hemos mostrado en clase solamente, es eso. Entonces, los casos prácticos las preguntas que tienen un corte como práctico son de fotografías que ustedes ya han visto o muy parecido a lo que hayan visto también. Profe, Dígame. ¿podría enviar los casos también, por favor? Sí, se los envío a Alonso, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? El próximo viernes, que es cuando tenemos la prueba, nos vamos ¿a qué hora nos juntamos? ¿A la misma hora que el viernes de ayer? O sea, a la misma hora que ayer. ¿A las 15:15 nos juntamos? Yo creo que estaría bien por la ¿Sí? gente que tiene simulación, claro. Ya, ok, ok. Ya chicos, entonces mañana, o sea, perdón, el día lunes les voy a dejar el cuestionario que es como mini test, que se contesta por un form, y va a estar abierto durante todo el día lunes para que respondan de estas clases, ¿ya? Ya, profe. Va a estar abierto de 9 a 21, 12 horas, ¿ya? De 9 a 21, ¿ok? Tienen el día lunes para contestarlo. Así que les vaya bien, nos vemos el próximo viernes en la prueba. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, que Muchas gracias, tengan profe, que buen esté fin de bien. semana, Chao, doctora, gracias. descansen.